A contramano. Sabés que usamos muchas veces la historia como moraleja, como fuente de enseñanza. Sabemos que la realidad es bastante compleja y vamos a aprovechar una anécdota bien pintoresca de la historia, justamente para aprender de esos momentos, de estos. Vamos a hablar de un señor que se llamaba Tomás Catari, que hace muchos años le inició juicio a las autoridades españolas cuando el Estado de Derecho era aún más dudoso que el que tenemos hoy, mucho más, y ganó. Tenemos a alguien que sabe mucho, que nos va a contar sobre esa anécdota de Tomás Catari. Estamos en contacto con Luis Díaz, que es profesor de historia en educación superior, entre muchas otras cosas, pero le gusta identificarse así. ¿Cómo te va, Luis? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por hablar con nosotros. A ver, No, no, por favor. ¿quién fue este Tomás Catari y qué es lo que hizo puntualmente? Tomás Catari fue un indio aymara, un indio del común, un indio analfabeto, porque era un campesino. Él pertenecía a la comunidad de Macha, en la provincia de Chayanta. Esto es al norte de Potosí y al noroeste de lo que hoy es Sucre, entonces se llamaba La Plata o Chuquisaca, em, que formó parte de un reclamo colectivo. Fue un largo proceso de litigio judicial de las comunidades indígenas. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, en el corazón del imperio español en América del Sur, que era la región de Charcas. eh, Hoy sería el Estado Plurinacional de Bolivia. Y digo el corazón porque justamente allí radicaban los centros mineros más importantes de América. Me refiero específicamente a Potosí, con su Cerro Rico, y la zona de Oruro también, importantes cerros, digamos, yacimientos de plata en ese momento, también de estaño, pero en ese momento era básicamente de plata. Y además una zona muy importante de intercambio comercial entre lo que era Salta del Tucumán, que sería el actual norte argentino, con Salta, Jujuy, Tarija, Tucumán, Santiago, ¿no? Que era una importante zona de intercambio comercial con el Valle de Cusco y a través del Valle de Cusco con Lima, Perú. Así que ahí confluía una enorme cantidad de comercio. Las comunidades indígenas se dedicaban al cultivo básicamente del maíz, de la papa, entre otras cuestiones. Las comunidades más de altura, más de puna, se dedicaban al cultivo de la quinoa. Eh, Eran además muchas de las comunidades que iban a la mita minera, que era un trabajo forzado. En realidad era un trabajo colectivo en tiempo de las comunidades ancestrales, que los españoles lo convirtieron en un trabajo forzado, pero que era una forma de cumplir con su pacto, con su, sí, bien digo, con su pacto o acuerdo con el monarca. Básicamente para conservar las tierras, ¿no? Entonces ahí las comunidades tenían un acuerdo, un pacto con el monarca, y las autoridades españolas aparecían como intermediarias allí, ¿no? Es una época donde de algún modo los curacas y malcus o caciques, o sea, las autoridades étnicas, que siguieron gozando aún con los españoles de una diferencia como nobles, digamos, familiarizados con la nobleza incaica, de una preeminencia social, pero que al irse mestizando con los españoles y al irse castellanizándose y perdiendo un poco la identidad de las comunidades indígenas y recostándose mucho en el enriquecimiento que le ofrecían las autoridades españolas, fueron perdiendo cierta legitimidad y representación con las comunidades. Entonces ahí viene un conflicto con respecto a la representación
de las autoridades étnicas en lo que eran las comunidades campesinas, a diferencia de lo que pasaba en las sociedades urbanas, donde los indígenas estaban más castellanizados. En cambio, en las comunidades campesinas, es lo que se llama República de Indios, las comunidades mantenían mucho más su identidad, sus pactos de alianza o acuerdos con la autoridad, eso dependía, siempre teniendo en cuenta el beneficio de la tierra. Bueno, y en ese momento, unos años antes, digamos en 1770 más o menos, en 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata, como parte de las reformas borbónicas, ¿no? Entonces Charcas pasa a depender de Buenos Aires, porque se separa lo que es el Virreinato del Río de la Plata de lo que era el Virreinato del Perú. Pero al mismo tiempo, las reformas borbónicas implicaron un enorme plan, vamos a llamarlo en nuestros días un plan de ajuste económico, por el cual había que salvar económicamente a España. Y básicamente echa mano a las colonias de América del Sur. Entonces se redobla, digamos así, la recaudación impositiva, se redobla el tributo que debían pagar los indígenas, se aumentan la cantidad de horas para trabajar más y aumentar las contribuciones que hacían las comunidades en plata. Se lesiona de algún modo todo lo que era la producción de obrajes textiles en manos de los indígenas. Esto afectó fundamentalmente a las provincias de Canas y Canchi, que es donde se va a desarrollar el movimiento de Tupac Amaru. Esto significó el cierre de mucha producción local, ¿no? Y afectó a muchos talleres de producción local para beneficiar el consumo de los productos que venían de España. Te imaginarás, Simón, que es más o menos como un ajuste neoliberal, ¿no? Donde se afecta a la producción interna para beneficiar la producción importada. Y digamos, para recaudar aún más, se llenó de aduanas y peajes todo el ingreso de mercaderías y el paso por las distintas provincias, con lo cual los precios de los productos de los campesinos bajaron precipitosamente y aumentaron el precio de los insumos para vivir, básicamente, con lo cual generó un enorme proceso inflacionario. Entonces, esto generó, digamos, un descontento que se venía dando ya con los caciques anteriores, y porque, digamos, los corregidores, que son un poco los gobernadores de indios, van a obligar a las comunidades a comprar forzosamente el monopolio que ellos ejercen sobre productos de origen europeo, ¿no? Comprar cualquier cosa, digamos, todo lo que sea, enseres, objetos y demás, se lo tenía que comprar al corregidor, que ejercía de alguna manera el monopolio de esto. Y al mismo tiempo, aquel cacique que no podía ser de alguna manera comprado o sobornado por el corregidor, se lo reemplazaba por caciques intrusos o caciques foráneos. Es así entonces que la provincia de Macha, y específicamente, la provincia de Chayanta, y específicamente la comunidad de Macha, se le nombra un cacique de otra comunidad, de la comunidad de Moscari, que se llamaba Florencio Lupa, que era un cacique adinerado, muy enriquecido, entraba a la ciudad de La Plata o Chuquisaca y frecuentaba los círculos de la élite platense, era recibido como un par con los caciques, con los terratenientes y con los dueños de minas españoles, y como, digamos, actuaba y se relacionaba con las autoridades españolas, y de alguna manera participaba de un negocio que consistía en, de alguna manera, estafar al Estado colonial, girando menos dinero de la recaudación tributaria que hacían las comunidades y quedándose un poco con esto. Es decir, había ciertos conatos de corrupción administrativa
en la recaudación tributaria, y muchos de los terratenientes, así como hoy, no tributan al Estado, trataban de quedarse con el tributo que debían pagar al Estado, y esto genera la reacción de las comunidades. Y dentro de esta reacción de las comunidades lo que hacen es ir y plantear la demanda en el Tribunal de Justicia, que en aquel entonces era la Audiencia de Charcas, con sede en la ciudad de La Plata o Chuquisaca, ¿no? Chuquisaca era un poco el arzobispado, que hoy existe, digamos, ese lugar, hoy reside allí la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, ¿no? Digamos, en un predio que está contiguo a la Universidad de Chuquisaca, donde estudiaron todos nuestros líderes de la revolución, y enfrente a la arquidiócesis y al arzobispado de Charcas. O sea, era una ciudad digamos, que tenía tres instituciones muy fuertes, ¿no? Muy fuerte era la iglesia, muy fuerte los jueces y muy fuerte la universidad. Y a su vez había un conflicto con la iglesia, porque la iglesia le cobraba todos los sacramentos, bautismos, casamientos, defunciones, había una suerte de tarifa, ¿no? Las fiestas patronales también se las cobraba a las comunidades, porque de alguna manera el sacerdote o la iglesia vivía del aporte de las comunidades. Entonces había ahí un clima de mucho malestar con los jueces que hacían oído sordo a los pedidos de las comunidades, con los corregidores que abusaban, con los caciques intrusos que participaban de este abuso y de la estafa, porque se quedaban con parte de la recaudación tributaria de las comunidades, y con la iglesia. Entonces, plantean esta denuncia ante el Tribunal Superior varias veces. La respuesta, de alguna manera, es el azote, el arresto, la prisión, el ninguneo del reclamo de los indígenas, porque al fin y al cabo, bueno, son indígenas, analfabetos, campesinos. El tema es que la comunidad de Macha, de donde proveía Tomás Catari, se les ocurre, tanto a Tomás como a un grupo que lo acompaña, probar suerte en otro tribunal. Y el otro tribunal estaba en Buenos Aires, con el recién creado virreinato. Así que vos imaginate, se vinieron caminando desde Potosí, se vinieron caminando hasta Buenos Aires. Venirse caminando desde allá es una locura, pero también habla, me parece, del tesón y la seguridad con que ellos defendían sus derechos. Que era básicamente, vos fijate, estamos hablando de 1777, el derecho a elegir la autoridad que los represente. Y que la legitimidad de esa autoridad debía estar basada en el reconocimiento de la comunidad por su moral, por su ética y por su honestidad. Digamos, había que tener ese requisito. Y esto era muy importante. No cuestionaban ir a la mita, no cuestionaban tributar al monarca, sí cuestionaban que se abusara de la autoridad de quienes estaban entre las comunidades indígenas y el monarca, sí se cuestionaba que abusaran del autoritarismo, en ese entonces se utilizaba mucho la palabra tiranía, ¿no? De la tiranía de las autoridades eclesiales, de las autoridades administrativas y de las autoridades judiciales. Como verás, el pasado no ha pasado. Siempre me pareció muy interesante que tuvieran reclamos que parecen tan contemporáneos en épocas en las que había aún más arbitrariedades que en la nuestra, porque actualmente existen millones de arbitrariedades, pero ocultas, solapadas, con ciertos Sí, límites formales. En esa época, no, menos, por lo menos. sí, lo que pasa es que aún dentro de esa época, donde era una sociedad estamental, basada en el color de la piel y el racismo, mucho más acentuado que hoy, eh, había ciertos pactos de sujeción o ciertos pactos que garantizaban el derecho de algo que tenían.
Y algo de lo que tenían era la tierra. Y de algún modo hay una legislación en Indias que defendía ciertos derechos. Lo que pasa es que los administradores acá, los funcionarios acá, los jueces y los hacendados, no respetaban muchas cosas de la ley y abusaban y se iban quedando con los territorios de las comunidades. Y como ellos ponían los jueces, porque al fin y al cabo la universidad la bancaban ellos, la formación de los abogados la bancaban ellos, la formación de los curas y obispos la bancaban ellos, es un poco como cuando algunos sectores del empresariado, sectores vinculados de determinados grupos políticos, tienen jueces y tienen fiscales Sí, totalmente. amigos, ¿viste? Y entonces ahí Totalmente. el poder real, que es el poder terrateniente, el poder del comercio, el poder de la finanza, el poder del comercio internacional, ese es el poder real, bueno, organiza las leyes como se le canta y utiliza los recursos legales ignorando algunos beneficios de la ley y haciendo oídos sordos a los reclamos de los sectores más pobres. Totalmente. Pero no estoy defendiendo la época colonial ni el Imperio Español, No, todo lo no, es contrario, la pero hay escribir. algo de cierta legislación que no se respetaba. Es más, esto genera toda una polémica y un discurso teórico que si querés para otro momento, no ahora, en el seno del claustro de la universidad, donde los profesores eran abogados y los estudiantes, estudiantes de abogacía y de derecho eclesiástico, se discutía mucho esto, porque la Universidad de Chuquisaca era bastante más democrática que la Universidad de Córdoba, y muchísimo más que la Universidad de Buenos Aires cuando se fundó. Digo esto porque elegían el claustro, se concursaban los cargos docentes, se elegía el rector, había debate en el claustro. Siglo XVIII, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, esto Perfecto. generaba, y ahí de algún modo las comunidades encontraban algún fiscal que los escuchaba, algún abogado que los representaba. Y entonces ellos seguían haciendo, porque el tema de acudir a la ley, al tribunal, lejos de debilitar el reclamo, lo legitimaba, porque ellos se agarraban de la ley con la ayuda de algunos abogados que lo acompañaban, ¿no? Como hoy serían los abogados laboralistas a los trabajadores. Se agarraban de la injusticia y el autoritarismo de los funcionarios. Entonces, frente a la ley, los jueces tenían que cumplir o cumplir. Lo que pasa es que en esas distancias, en ese contexto, ahora, cuando Tomás Catari viene a Buenos Aires y el virrey Bertis, que forma parte, digamos, de una clase de funcionarios de Carlos III, que saben que en América del Sur está enquistada la corrupción en funcionarios, jueces y terratenientes, y quieren atentar contra eso, no porque les guste la justicia, sino porque estos se quedaban con parte de la guita que debía ir a España. Convengamos esto, ¿no? Sí, sí. Entonces, los tipos, claro, primero se sorprenden de este sujeto, analfabeto, que no habla castellano, se sorprenden que venga caminando y se sorprenden de lo que tiene para contar. Y lo que tiene para contar es todo lo que ellos querían escuchar. Por lo tanto, lo remiten nuevamente a Potosí con instrucciones para la audiencia. Vos fíjate, un campesino, indígena, analfabeto, es el correo del virrey para la audiencia de Charcas, donde le dice, investiguen lo que este señor dice, remuevan al cacique intruso, remuevan al corregidor, pongan un juez que trabaje sobre esto, y si tiene razón y sobre la denuncia, digamos, está fundamentado, operen en consecuencia. Cuando este muchacho, Tomás Catari, llega a Charcas y presenta esto en la audiencia, los jueces, la verdad que no les gustó ni medio. ¿Por qué? Le pegaron el salto por arriba de ellos, básicamente. Y mucho menos al corregidor. Por lo tanto, Tomás Catari fue a parar, no solamente se quemaron los pliegos, vos fíjate, se quemaron los pliegos firmados por la autoridad virreinal. Es grosso eso. Sí. Es una demostración de poder al virrey, al nuevito, al llegado, porque en realidad Buenos Aires no tenía importancia, era una aldea de barro horrenda, y Charcas, o sea, Potosí, Chuquisaca, era la ciudad más castellana y más nobiliaria y más
digamos, noble, si bien digo nobiliaria, de América del Sur, mucho más que Lima y mucho más que Buenos Aires. Entonces, ¿quiénes eran estos para decirnos a nosotros lo que teníamos que hacer? Por lo tanto, Cattari fue enviado a prisión y ahí comienza una reacción en cadena de todas las comunidades. Porque entonces ahora reclaman concretamente, y ya reclaman amenazando, se la agarran con los caciques intrusos, se la agarran con los curas y se la agarran con el corregidor, el cual había prometido que para la festividad, creo que era, ¿cómo era el santo este? Bueno, no me voy a acordar ahora, no me acuerdo si era San Antonio, ahora en Pocoata, que era el lugar donde se reunía toda la provincia de Chayanta para tributar, y para cada cacique enviar los mitallos a trabajar a la mina de Potosí, se le presentaba al corregidor. En esta fiesta patronal, que era muy importante y que duraba varios días, el corregidor iba a liberar a Cattari. El tema es que Cattari en prisión comienza a tener una preponderancia, o sea, comienza a gestarse un liderazgo sin decir nada, por el solo hecho de haber asumido la representación de todas las comunidades, porque las comunidades tomaban como un insulto para todas lo que era para una. Y el derecho que se violaba a una, se le violaba a todas. Había ahí una cosa de la colectividad, nada que ver con nosotros, ¿no? Estamos más parados en el individualismo, pero digamos, había ahí una idea de la solidaridad colectiva, que aquello que era visto como un apremio hacia uno era un apremio hacia todos. Y en este sentido, Cattari comienza a transformarse en un líder que se gana el reconocimiento y la legitimidad de comunidades que no eran las de Macha, que eran otras de la provincia, ¿entendés? Y de otros ailios, y de otros campesinos. Y Aló, que era Joaquín Aló, que era el corregidor, previendo que se podía armar conflicto, arma un grupo de milicianos criollos para reprimir a los indígenas, y se le va de las manos y termina en una reacción tremenda, donde él, no solamente él es capturado, sino, digamos, la fuerza represiva es totalmente desbordada, sino que además él es capturado, conducido a Macha, encarcelado, lo hacen caminar descalzo, lo visten con ropas de campesinos, le hacen comer chuño, le quitan, digamos, para que se dé cuenta de todo lo que vivían los campesinos, y exigen que el tribunal de la audiencia libere de la cárcel a Tomás Cattari. Bueno, finalmente, cuando Cattari es liberado y llega a Macha con la titularidad de que él ahora es el cacique, el curaca de su comunidad, se desborda absolutamente todo el orden social de entonces, porque las comunidades ya no se dirigen ni siquiera a sus caciques, ni siquiera a sus corregidores, ni siquiera a los jueces. Todas las comunidades se dirigen a Tomás Cattari y le presentan sus caciques intrusos o sus caciques hereditarios, pero que se han vendido al español, para que él tome decisiones y se castigue y se tomen decisiones políticas. Y ahí esto ya comienza a ser un problema. Y la cosa se establece en una histeria generalizada cuando la comunidad de Moscari toma a su cacique, que era Florencio Lupa, y lejos de llevárselo a Cattari, lo ejecutan, lo decapitan y ponen su cabeza en la entrada de Chuquisaca en un crucifijo, ¿no? A la vista de todos los que habían sido sus frecuentes interlocutores, terratenientes, mineros, sacerdotes, nobiliarios, jueces, funcionarios, ¿no? Y esto genera una reacción, así como no hay nada peor que un burgués asustado, no hay nada peor que una sociedad conservadora asustada que piensa que todos los indios lo rodean para asesinarlos, que prenderlos fuego, violarlos y matarlos a todos. Es como muchas veces reaccionan los sectores medios, ¿no? Frente a
a la presencia popular. Sí, sí. Y ahí, bueno, Chuquisaca suspende digamos, la obligatoriedad de comprar los repartimientos forzosos de mercaderías, pero mientras tanto manda circulares al resto de las ciudades para que traigan milicias para reprimir a la indiada, ¿no? Así hablan ellos, la indiada. Y esto hace que las comunidades indígenas se empiecen a armar, claramente. Se empiecen a armar, se empiecen a organizar, controlan los caminos, y esto ya se transforma en una rebelión. O sea, ya se pasa de la disputa con los jueces y una disputa legal. Ahora ellos, digamos, tienen la representatividad de una autoridad reconocida por el tribunal, que es Tomás Katari, pero ya esto es una rebelión. Lo que va a hacer la audiencia es emboscar a Katari, tomarlo prisionero y ordenar llevarlo a Potosí, ¿no? Perdón, a Chuquisaca. Y la partida de soldados que captura a Katari en el mes de enero lo conduce a la prisión de la audiencia, pero cuando son sorprendidos por un grupo de campesinos, los soldados arrojan a Katari por un precipicio muy alto y Katari muere al estampar contra las rocas en una quebrada. Te imaginas cuál fue el destino de esa partida de milicianos, ¿no? Pero a partir de ahí, con la muerte de Katari, un poco el lema va a ser: si mataron a nuestro jefe, muramos todos matando. Y entonces esto sí se convierte en un conflicto de proporciones, que ya estamos en el tiempo emparentados, digamos, no emparentados, sino contemporáneos, simultáneos en los meses. Estamos hablando de los últimos meses de 1780 y los primeros meses de 1781, con el levantamiento que más hacia el norte, en la zona de La Paz, lleva adelante Juliana Pazza, o también conocido como Túpac Katari, y más al norte aún, al norte del lago Titicaca, digamos al sur de Cusco, en la provincia de Canas y Canchis, con el levantamiento que está llevando adelante José Gabriel Condorcanqui o Túpac Amaru. Y ahí, si bien son tres movimientos, tres reacciones que no están coordinadas ni se planificaron juntas, sino que tienen la espontaneidad de coincidir, una en ser las comunidades indígenas que padecen el mismo conflicto que padecían los comuneros de Nueva Granada, los comuneros de Asunción, digamos, los ingenios y los talleres productores de paños en lo que hoy es Colombia, ¿no? Lo que hoy es Ecuador, cuando digo Nueva Granada, los campesinos en general, y que reaccionan contra lo abusivo de las reformas borbónicas que se crearon, que reaccionan contra el autoritarismo de la iglesia, de los funcionarios, de los caciques intrusos y de los jueces de la audiencia, y que de algún modo reclaman, ¿sí?, la legitimidad de que sus derechos han sido violados, sus derechos de territorio, sus derechos de producción, sus derechos de identidad, y por otra parte el funcionariado español que reacciona con una virulencia inusitada, que digamos uno puede entender la virulencia de la represión con las ejecuciones, no solamente que tuvo Tomás Katari, sino después que van a tener sus hermanos, Dámaso y Julián Katari, sino además con la ejecución que van a tener Túpac Amaru y Micaela Bastidas, su compañera, y sus hijos y hermanos en el Cusco, o con la ejecución que va a tener Túpac Katari o Juliana Pazza con su hermana Gregoria Pazza y su compañera Bartolina Sisa, ahí me acordé. Eran épocas donde, también a modo de muestra de la forma en la que se impartía justicia, la
la justicia era bien cruenta en sus medidas. O sea, recordemos, si hay alguien que aún no lo sabe, que a Tupac Amaru, vos corregime, fue que lo desmembraron entre 4 caballos. Sí, no pudieron los caballos, lo tuvieron que desmembrar las personas. Es la forma en que los sectores del poder reaccionan contra los líderes populares, ¿no? Yo digo, la reacción contra las mujeres y hombres aymaras y quechuas no es muy distinta, digamos, de los fusilamientos de la Patagonia contra los obreros anarquistas. No es muy distinta del destino de Calfucurá, Pincén y las comunidades de los loncos de Pampa y Patagonia, o de Saihueque, o de Inacayal, ¿no? o de Foyel. No es muy distinta. Tampoco es muy distinta de los bombardeos de Plaza de Mayo de 1955. Totalmente, o de la represión de la dictadura cívico-militar. O sea, totalmente, yo solamente lo tiraba como anécdota, como para también dimensionar el valor de la acción judicial que llevó a cabo Tomás Catari y el resultado que logró. Claro, sí. Acá hubo, sí, un movimiento de levantamiento armado, digamos, un enorme movimiento político, que también motivó a que los jueces escuchen las demandas de estas comunidades y obraran en consecuencia. Pero la reacción del poder fue claramente acorde a los tiempos que se vivían. A ver, estamos hablando de una sociedad, de una época en que azotar a un indígena en la plaza pública no era un problema, ni era un delito. El terrateniente tenía autoridad para hacerlo. Era una época donde la cosificación de las comunidades afro, esclavas, valían mucho menos que lo que podía valer un saco de comida. Entonces, una sociedad, a veces hay una idea de que la época colonial era una época graciosa o linda o nostálgica o curiosa. Una sociedad terriblemente injusta y violenta y racista. Lo curioso de todo esto es que muchas veces algunos milicianos criollos no querían ir a reprimir a los indios. Y que muchos apoyaban, y que además hubo muchos criollos que apoyaron los levantamientos y los reclamos indígenas. También ha habido abogados, ya en tiempos de la Revolución, que defendieron los derechos indígenas, y mismo en la Revolución nuestra, en la Revolución de Mayo. Exacto, el vínculo con estos levantamientos, el vínculo con la comunidad de Chuquisaca, la universidad y Mayo, es mucho más estrecho de lo que la escuela enseña, o de lo que la historia tradicional enseña, ¿no? Pero ahí sí hay algo de todo este movimiento que da cuenta de que en algún momento las comunidades indígenas libraron en el plano de lo judicial la lucha por sus derechos y ganaron. Por un poco tiempo, pero ganaron. Bueno, querido Luis, ha sido muy claro, nos has enseñado un montón de cosas. Y bueno, charlaremos mucho en el futuro. Bueno, cómo no. Un abrazo, Simón. Rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. Ay, Dios. ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano.